Dios te bendiga, Dios te guarde, espero que estés bien. Amén. Amén. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Súper bien. Familia, comenzamos nuestra serie hablando sobre muchas cosas. En este caso vamos a estar en una serie hablando sobre la depresión y otras cositas más que vamos a ponerle, ¿verdad?, al testimonio de Claudia y bueno, de otras personas que también van a ser pues trabajadas y vamos a hablar con ellos y vamos a escuchar, vamos a informarles a ustedes de todo lo que podamos. Así que suscríbete a este canal, dale a la campanita y compártelo. Amén. Así que, Claudia, Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿todo bien? Todo bien. Excelente. Excelente. Qué bueno, ¿cómo te sientes aquí conmigo, aquí hablando de este tema? Bendecida. Bendecida. Sí. Saluda a esa gente, dile algo. Saludos, mi nombre es Claudia Almodóvar, vivo en los Estados Unidos, en New Jersey, y conocí a Javier por mucho tiempo ahora y él es una bendición a mi familia y también a mí. Aleluya, qué bueno, me alegro también ser de bendición para todos ellos. Claudia, ¿tú tienes toda la vida siendo cristiana? ¿Siempre has sido cristiana? No, yo me considero que soy cristiana a los años de 15 años. Desde los 15 años en adelante, ¿verdad? Sí. Ok, ¿y cómo ha sido tu vida cristiana desde los 15? Yo sí me creí cristiana y eso fue muy difícil para mí, pero al misma vez súper lindo. Pero yo sentía como siempre un peso sobre mí y lo que yo ya sabía que fue lo bien y fue lo mal y las cosas que fue de Dios y no fue de Dios. Entonces tenía como mucho conocimiento desde muy pequeña y eso para mí no fue algo cómodo, en que yo paso lo mismo que muchos lo pasan en los tiempos de los adolescentes. Ajá. Adolescentes y ser joven, y yo sentía que yo vi muchas personas que después de algún tiempo que ellos por fin conocen a Dios, o lo encuentran así o tienen un testimonio así, pero porque mi testimonio prácticamente comenzó desde el principio, yo como cuando vi las personas enamorarse de Dios, fue como que yo no entendí eso porque yo siempre sabía de Dios, ¿me entiendes? ¿Cómo fue tu primer encuentro con el Señor? ¿Cómo fue? ¿Recuerdas? Es difícil porque yo siempre vi Dios en mi vida fuertemente. Yo me creí. ¿Te criaste? Me criaste en una iglesia en Nueva York que fue lleno del Espíritu Santo, un movimiento tan grande, tan poderoso. Y yo entendí que las cosas que yo vi fue normal para mí porque fue de niña, o sea, cayendo en el Espíritu, hablando en lenguas, que personas se profetizan y cosas así. Entonces yo siempre vi ese movimiento, es porque yo digo que yo sabía demasiado. Okay. Y entonces en lo más que tú conoces, lo más responsabilidad que tú tienes, pero yo no vi eso como responsabilidad, yo vi eso como un peso sobre mí, que yo nunca fui como suficiente. Y mi mamá siempre sabiendo que desde todos los niños, porque yo tengo otros hermanos, yo fue la que más amaba a Dios, la que siempre fue un poco diferente. También fue profetizado sobre mi vida desde niña y ella tenía mucho expectación. Tenía mucha expectación sobre ti. Sobre mí, pero eso me hizo como daño, aunque ya no fue por ese propósito, pero yo nunca sentía como suficiente porque yo tenía que saber que yo no podía hacer tal y tal cosa, y entonces fue muy difícil porque yo me vi diferente que mis otros hermanos porque también actuaba diferente conmigo que los otros. Tú fuiste una José prácticamente en tu casa porque
como tenían esa expectativa sobre ti, ¿verdad? De que algo grande venía contigo, pues entonces los que estaban cerca quizá también podían ver que tú te sentías quizá presionada porque a ti te veían diferente y esto, wow. Entonces, después de los 15 años que tú recibes al Señor o que te centras en el Señor, nunca te devolviste. ¿Ya de ahí para adelante tú has sido cristiano o tuviste una temporada en la que te apartaste? Temporadas. Sí. Sí, porque yo rápidamente ese momento en aceptar a Jesucristo fue en un evento en una iglesia en Nueva York y el testimonio que una muchacha subió y estaba compartiendo fue lo que yo en ese momento estaba viviendo. Entonces yo me conectó mucho y yo ya sabía de Dios, pero realmente no sabía nada de Dios. Yo conocía como quién es Dios, pero no quién es Dios. ¿Sí tú habías escuchado de Dios, pero no sabías exactamente quién era Él. O sea, de oír te había oído, pero entonces todavía mis ojos no te habían visto, ¿verdad? Fue súper, ¿cómo se dice? Misterioso para mí. Fue como algo que yo no podía alcanzar, no entendía tener una relación con Dios, cómo Dios habla a uno y cosas así. Entonces yo quería aceptar a Jesucristo y lo hizo en ese momento y de ese día yo sentía que yo tenía que predicar. Yo siempre quería enseñar a los jóvenes, aunque yo todavía no conocía que yo podía enseñar, que yo podía de la Biblia. Yo no sabía cómo, nunca lo leí muy bien, pero tiempos atrás, cuando yo tenía como 10, 11 años, yo siempre tenía grupos que yo inició. Que tú iniciabas. Sí, en escuela, pues en mi casa, de personas en escuela, hacer estos tipos de estudios bíblicos que yo enseñaba. ¿Qué yo enseñé? Yo no sé. Yo no sé. Pero yo siempre, yo veo eso en mi vida, a enseñar. Yo sé cómo explicar las cosas. En lo poco que yo entendí, yo sé cómo explicar las cosas, cómo ayudar a la gente a entender que sí hay esperanza, que yo sé que yo teniendo el mismo edad de las personas que yo estaba compartiendo con ellos, yo sé que es difícil, pero es posible. O sea, tú siempre te has sentido identificada con los adolescentes, con jóvenes, sí, ¿verdad? Siempre. Y yo sentía que yo tenía ese don desde siempre a enseñar. Ok, y que en el momento en el que tú te separaste de Dios, ¿qué viviste? ¿Qué cosa viviste de la que te arrepientes? Mucho depresión. Y fue por... ¿Qué edad? En la edad de 15 años, al mismo vez. 15, okay. Sí, porque mi depresión fue ese momento que yo tenía que entregar mi vida a Dios porque yo no podía. Pero no terminó, o sea, yo nunca tenía una liberación ni nada así, porque en ese tiempo yo estaba en una iglesia que estaba muerta espiritualmente. Entonces yo, de esa iglesia de Nueva York, ahora viviendo en otro estado, eso fue muy diferente para mí porque yo veo que el mover del Espíritu Santo no estaba aquí. ¿Y por qué si ellos creen en un Dios tan grande, si el pastor y la pastora y la gente que tienen tal y tal tiempo con Dios, por qué ellos no entienden o no creen en esas manifestaciones? Sí, absolutamente. Y yo sentía que eso fue muy raro. Y ya mi mamá, sabiendo que eso no fue la iglesia para nuestra familia, comenzamos a buscar a otras iglesias. Pero mi depresión también fue con un espíritu de ansiedad. Okay. Y yo nunca, o sea, mi hermana tenía una amiga con ansiedad y por las enseñanzas de mi mamá, yo nunca pensaba que esas cosas fue real, como que esa persona es dramática. Yo nunca dije esas cosas a la persona, ni mi mamá, pero en nuestra familia, en mi casa, fue como que esas cosas no existían. Entonces yo no entendí los sentimientos y los ataques, no sentimientos, sino ataques que me tocaron súper duro. Yo escribió a esa amiga diciendo, ansiedad siente tal y tal a tal. Y ella me dijo, sí. Y yo sabía, no, esa cosa es real. Y yo tenía ataques, pánico, y pasen los tiempos ¿Tenía pánico? Sí, pánico. Y tenía que sacarme de escuela. Fue grave. Porque, háblanos de eso, háblanos de sí. cuáles
¿cuáles fueron los escenarios que se dieron? Sí, fue honestamente con un novio que yo puedo decir que aunque lo que yo sepa que es amor ahora, eso no fue amor, pero para mí eso fue mi primer amor. Entonces teniendo mi novio y nada, yo vi que las cosas no fue mal, ni no fue bien, y también no fue de Dios. Y Dios, yo tenía un sueño profético y él no me enseñó nada, fue oscuro y fue su voz así tan duro y me dijo, Él te va a dejar en un camino de destrucción. Y me hizo así. Y yo, o sea, Dios trató contigo eso. Sí, y yo tenía que dejar eso, pero fue difícil para mí porque él no fue mala persona. Yo creo que eso es súper difícil cuando tú sabes que no es mal, que él no me maltrataba para nada, yo no tengo nada mal a decir para él, pero resulta que también después de dejar esa relación, que él nunca fumaba, ahora estaba fumando y también vendiendo drogas. Y eso fue algo que yo, y los ataques... Antes de que eso pasara, Dios te lo había revelado entonces. Sí. Y eso fue algo como súper difícil para mí. Y yo siempre vi y él fue a iglesia con nosotros algunas veces. Él fue como católico, pero realmente no católico. Y también yo tenía un club en la escuela, en el high school, que fue de estudios bíblicos. Cada miércoles las personas en mi escuela teníamos lonche a la misma vez, no importa qué grado. Toda la escuela tenía a la misma hora. A la misma hora. Y en los miércoles yo tenía permiso a tener estudio bíblico en un cuarto, o sea, en un clase. Y si uno quiere, ellos pueden comer el lunch en esa clase, pero fue para ese estudio bíblico. Él también siempre me soportaba también en eso. Yo tenía muchos gente joven desde ese tiempo que yo entregó mi vida a Jesucristo. Fue de eso que yo tenía que enseñar. Dios puso eso en mi corazón de una, a enseñar y a leer. Y después yo fui leyendo la Biblia y yo no sabía que yo estaba faltando tanto a conocer en la Biblia, porque todo me hizo como tan enamorada de él más. Estas historias que yo me creo también con esos clases de los niños, pero nada del nivel de cosas que están adentro y la profundidad de esas historias. Entonces, porque yo fui súper pegada con él. Apegada con él. Tenía apegos emocionales, sentimentales. Entonces yo comencé a tener muchos pánicos con ansiedad, y pasó en los tiempos más raros que no me convino, claro, para nada, no fue un tiempo bien para tenerlo, fue en el medio de clase, me tocaba mi boca. Ese ataque no podía hablar. Entonces yo una vez en el clase de matemáticas, y yo hasta que no podía hablar tenía que tener una nota, y yo escribió a mi profe y le dijo, estoy teniendo un ataque de ansiedad, me tengo que ir. Yo lo entregó y me fui de la clase. Y te fuiste. Yo lo escribió, en esa vez ya fue mi exnovio, porque él fue la única cosa que me calmaba. Pero él no entendía, él pensó que fue raro, que lo que yo estaba pasando. Pero yo cuando lo vi sentía mejor. Pero tenías no solo un apego, tú tenías dependencia extrema también de él. Extrema, porque fue una situación que yo pensé que él físicamente se pareció mucho mejor, hermoso que yo. Entonces yo nunca sentía capaz, como wow, él me escogió a mí. Como si yo nunca fue digna. No que él me hizo sentir así, sino en el físico. En el físico. O sea, tú has tenido, entonces tú eres una persona que también ha tenido baja autoestima. Eso es otro punto también. Con eso va. Y yo pues entonces vamos a entrar en eso después. Sí. Vamos, concerniente a la depresión, ¿qué otras cosas tú viste
tú pasaste que te ayudaron a identificar que eso era una depresión crónica que tú tenías? ¿Qué otra cosa? Cuando fue demasiado tiempo que mi mamá tenía que sacarme de escuela, y yo diciendo que esta cosa no es mentira. Y una vez yo estaba en mi cuarto y yo tenía otro ataque y todos estaban abajo y yo tenía un ataque por 2 horas y yo sentía que yo no podía respirar. Ahora me tocaba mi boca, pero también no podía respirar y no podía caminar abajo para pedir por ayuda porque también no podía hablar. Y yo sé que eso fue espiritual y que no debo de ir al hospital para eso. Personas muchas veces se confunda y cuando llegan los doctores ellos no pueden hacer nada. Que calma, sé que siéntate lo que tú tienes que hacer, pero cuando vuelve de nuevo, eso es como algo imposible, se siente como tú te vas a morir. Y yo abrí mi Biblia a cualquier página, no fue en una sección que estaba leyendo en ese momento y hoy en día no me recuerdo realmente, pero eso me ministró tanto que yo comencé a orar hasta que comencé a forzar que mi boca se abre. Sí, y después declarando que yo tengo sanidad, que yo no sufro de tal y tal cosa, pero yo nunca fui enseñada guerra espiritual. Entonces yo sabía las cosas espiritual, pero guerra espiritual yo nunca sabía. Y eso realmente fue Dios, porque yo no tenía ningún conocimiento. Y cuando yo llegué abajo, yo digo, yo soy libre de depresión, yo soy libre de ansiedad, de todos esos ataques. Y yo digo a mi mamá la forma en que yo tenía que dar testigo, porque a testificar. Y llegué a mi cumpleaños también y la única cosa que yo quería enseñar fue la cosa que yo pasó, porque eso fue tan real para mí y mi mamá, ella sabía que wow. Y yo creo que algo que yo personalmente nunca escuchaba en un testimonio, aunque yo sé que ha pasado por mucho, es el depresión hasta el punto de suicidio. Religión. Por la religión. Por lo que yo no sentía suficiente. Sí, yo sabía que mi relación no fue de Dios. Entonces ya terminó con eso porque yo fui obediente a Dios. Pero cualquier vez yo quiero hacer algo, o si yo mentía, o si yo cualquier cosa, y comenzó como a tener ese doble vida también, diciendo diferente. Yo tenía 1 año porque mi hermana es 1 año menos. Yo tenía ese primer año de la escuela que ella todavía no entraba, que yo podía ser quien yo quería ser. Y las personas siempre me conocían como una buena persona, que hoy hay Claudia y Claudita y todo eso. Y eso me molestaba después de algún punto, que yo quería cambiar y enseñar a la persona que yo también soy capaz de hacer lo que tú haces. Y yo no quería ver, porque eso fue como teniéndome chiquita y yo quería comer. Yo tenía un novio que tenía mucho más edad, otro chico, mucho más edad que yo, y mintiendo y todo eso. Y ¿Cómo tú sentiste el ataque de la religión? ¿Cómo tú sentiste que la religión te atacó o te llevó o aceleró más tu depresión? ¿En qué punto? Explícame un poquito de eso. Hay veces que mi mamá no estaba tan tenía tanto asco. Asco de mí, no porque yo hizo cosas súper malas, porque llevaba un tiempo a donde ella pensó lo más peor de mí, porque a veces yo también fue en situaciones que se apareció como fue algo, pero no fue. Mi inocencia me robó hasta que no fue real. Tú sabes, y yo tenía que sufrir cosas que yo nunca hizo, o no en ese tiempo yo no hizo. Entonces ella tenía otro pensamientos de mí como si yo fue sucia. Y yo sentía mucho depresión con eso, porque yo digo, yo no soy así, yo no quiero ser así. Entonces, porque yo sentía las consecuencias de ser así, me convirtió así. Y yo hice todo lo que me pensó que yo estaba haciendo ya, porque yo tenía la consecuencia. Al final, aunque no era, tú terminaste siendo.
O sea, absolutamente. como quien dice, ok, si ya decidieron que esto es lo que soy, pues yo lo soy. Sí, yo lo soy, porque me estaba empujando así. Llegó un momento a donde yo estaba en la República Dominicana sola con mi abuela y yo vi las pastillas de ella. No sabía, ella tiene demasiada cosa, que ella tomaba muchas pastillas por tal y tal cosa, el diabetes y todo eso. Y yo cogí mucho. Y yo lo comenzó a tragar y tragar porque yo quería matarme ya. Y fue como algo que no, yo nunca sentía suficiente y fue religión. Fue las acusaciones de la religión. Y yo quería que mi mamá sentía tan mal para saber que fue ella por su culpa, porque mi papá nunca. Mi mamá, tú querías que ella se sintiera mal, que súper mal, a sufrir. Para que ella sepa lo que estaba sufriendo tú. Ay, pero hoy en día yo entiendo que mi mamá fue dura conmigo porque ella sabía que desde cuando yo tenía 1 o 2 años, la profecía que ella recibió desde mi vida, que ella tiene que cuidarme, que yo sí soy diferente, que tal y tal cosa, ella lo puso así, pero no sabía que ella estaba dañándome en decir a decir demasiada cosa que para ayudarme, para hacerme dura, pero me estaba debilitando. Se estaba debilitando porque no era la mejor forma. No fue la mejor forma. Entonces, por años, la persona siempre ve que yo tenía una relación muy buena con mi mamá, muy linda, pero porque yo no tenía, nada contra ella en lo obvio. Pero en mi corazón, eso es otra cosa, que hay cosas, y yo fui alguien que fue como media calladita, pero dentro de mí yo estaba sufriendo, yo tenía un corazón tan duro, aunque yo soy una persona tan amable, pero yo veo como tú eres, ok, y ahora yo no quiero nada contigo, o que yo puedo respetarte, pero tú no sabes que dentro de mí los sentimientos que yo tengo para ti es horrible, no que yo decido que tú te mueres ni nada así, pero yo tenía tanto dolor, o sea que yo fui alguien de tanto dolor, tanto dañada, porque mi carácter, todo se fue así, con el estima muy bajo. Sí, tu estima muy bajo. Vamos a entrar en el estima. Se asociaron mucha gente a esa persecución religiosa que tenía tu madre, ¿no? Sabemos que no era una mala intención que tenía tu mamá, pero fue la forma, ¿no? ¿Tú sentiste que otras personas se asociaron a esto? Como que al ataque no lo recibía solo de ella, sino que algunas otras personas, al quizás ver cómo ella actuaba, quizás pues corroboraban con lo que ella hacía y te pudieran atacar. ¿O tú sentías que solo era ella? Solo era ella. Solo era ella. Y como tú y ella eran muy apegadas también, eso sí pudo fragmentarte. Sí. ¿Verdad? Wow. Y, ok, tú estás fuerte. Sí. O sea, todavía yo sé que hay otros escenarios que no lo hemos tocado. Antes de irnos para lo otro, ¿cómo era cómo era tu comportamiento entonces con tu papá? ¿Cómo era tu comportamiento con tus hermanos? Porque yo tengo entendido que tu hermano tuvo una vida, uno de tus hermanos, o tus 2 hermanos, no sé, pero uno peor que otro, tuvieron una vida complicada. Sí. ¿Fue para ese mismo tiempo? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y cómo? Yo tenía una casa dañada. Aunque nosotros fue cristiana, mi mamá siempre fue súper fuerte. Ella nunca se descargó del evangelio. No, nunca se ha descarriado. No, sí. Pero dentro de nuestra casa fue desorden grande. Y ella no es alguien por actuar, sino ella estaba actuando en fe, no por cubrir que ella es perfecta. Ella no es así también, pero que ella sabe que sus oraciones van a llegar un día hasta que se manifiesta mi familia, mis hermanos. Entonces yo tengo, mi papá solo tiene, creo, 6 años siendo cristiano. Entonces sí, hasta recién él fue en esa forma. Mi papá se puso
a beber, no una forma que fue alcohólico, pero cuando sí fue como demasiado en la fiesta. Y también mi hermano, que yo nunca me creo con mi hermano, porque él estaba en un programa por niños tan malos, para no ir a la cárcel, porque él tenía muchas cosas contra él legalmente. Y mis hermanos, yo llegaba a la casa y mi hermano mayor estaba dándole golpe, o sea, mucho abuso, muy violencia. Y también mi papá con mi hermano, y eso fue mi vida. Y a tener mentiras, que el próximo día mi hermano también tenía ¿cómo se dice? Los ojos morados, alterados. Entonces, a llegar y a mentir y a decir cosas para que ellos no lleguen a la casa, no dicen nada. Mi hermano me robó mi dinero, el poco que yo tenía, él robó el dinero de todos. Una vez yo salió de escuela y mi hermano estaba cruzando el mismo calle y yo no lo conocía. Wow. Y alguien me dijo, ¿eso es tu hermano? Y yo digo, eso no es mi hermano. Wow. Y porque yo dejé como en pensar, no, porque yo dejé que yo pensé que eso tal vez si fue mi hermano. Yo le llamó y él me miró y se siguió caminando, no un abrazo, no un hola, nada. Y eso fue fuerte para ti. Una vez cuando alguien me profetizó que yo tengo muchas cosas que yo tenía que perdonar a mi hermano y a otras personas en mi familia, también a mi papá, porque yo no tenía una buena relación con mi papá, no que peleamos, pero yo no tenía confianza. Entonces yo sentía así con todos, y yo siempre me sentía sola, que mi hermana, y tengo que cuidar a mi hermano, no en la forma que tenía que cocinar ni nada, pero emocionalmente, que yo estaba ahí por ellos. ¿Cuántos hermanos son? Yo tengo 3. 3 hermanos. Y ahora tengo 4. Ahora tiene 4. Por adopción. Sí, por la niña. Pero fue algo tan fuerte que el momento que yo fui lista para perdonarlo, él no lo recibió. Y eso me puso aún más duro sobre él, porque yo lloraba. Yo le escribí una carta, y lo entregó en ese sitio que fue como muy arriba en Nueva York, a donde estaba con esos otros muchachos. Y una visita fue cada 3 meses o algo así. Y yo estaba lista, yo llorando, yo te perdono, y él no me importaba para nada. No le importaba. Y eso para mí, sin embargo, ahora es un tremendo hombre de Dios. Sí. Gracias a Dios. Wow. Entonces, tuviste también baja autoestima. Ay, sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo entendías las cosas en ese momento que tenías ese baja autoestima? ¿Cómo te veías? ¿Qué te sentías? Explícame a ver. Y también, ¿qué es la palabra de que cuando tú estás súper consciente que como que hay que todos lo miren? ¿Cómo se llama eso? Como que tú estás consciente de que todo lo miren. Sí, como muy consciente de... tú querías como cuando una persona como quiere llamar la atención o como cuando no, que o no hay quiere, sí. Cuando una persona no quiere que lo vean, que le gusta estar como escondido siempre, ¿no? Sí. Bueno, pero que sienten que todos están mirando a ellos. Melancolía. Eso es. ¿Sí? Es como, o mira a ver la palabra ahí, pero cuando el melancólico está como siempre triste o algo así, siempre cree que todo el mundo lo está. Sí, consciente. Conciencia de sí mismo. Sí, como que yo, no fue paranoia, pero fue como que, ay, ¿qué está pensando esta persona? ¿Qué está pensando? Bueno, se parece mucho a cuando una persona su temperamento melancólico está muy, ¿cómo te digo? Las partes débiles están muy por encima, como si se dejaran ver demasiado, y esa persona siempre está creyendo que aunque no están hablando de ellos, sí se está hablando de ellos. Pasan por un lugar y alguien mencionó algo y tú te vas con eso en la cabeza, como cuando viene a ver a de mí. Así, eso es una parte que el temperamento melancólico tiene. No sé si tú serás melancólica, ¿no? Te veo un poquito como flemática, melancólica, así.
Entonces explícame sobre ese caso. Entonces, ¿Cómo era? yo siempre me odiaba mucho. ¿Te odiabas por qué? Porque yo sentía que fue fea, que fue estúpida. ¿Tú te sentías fea y estúpida? Ya, porque en ¿Te mi mirabas familia, mucho frente a un espejo? ¿O no, rechazabas el espejo? ya, ¿Lo rechazabas? sí. Es que también en mis hermanos yo soy la segunda, pero algunas cosas, casi todo, yo no educación, no en términos de educación, pero en las cosas de la vida, en ser cosas, yo siempre fui la última a aprenderlo. Puede ser bicicleta, puede ser, y yo sentía tan estúpida, no porque nadie me dijo eso. Te sentías estúpida, te sentías torpe. Sí. Te sentías incapaz. incapaz. Que es como si yo nunca fue lenta como así, pero en emprender las cosas sí, yo sentía como mi hermana, ella sabe cómo cocinar, ella sabe porque ella quería, no porque nadie le enseñaba. Mi mamá lo creaba a los niños igual, pero yo no tenía esa pasión, entonces que yo soy la más mayor que ella y ella sabe cómo hacer tal y tal cosa. Entonces en todas las metas fue la última. Tú eras siempre la última. Sí, y yo sentía como... Sin embargo, yo no me atrevería a decirle ahora quién es ella, señores. Yo no puedo decir eso, pero para que ustedes vean lo que Dios hace, ¿no? Continúa. Que quizá ella nos explique un más o menos de lo que es ella, su emprendimiento, su trabajo, su éxito. Pero vamos a seguir un poquito más. Entonces, tenía baja autoestima. Sentías que nadie te miraba como para... ¿Cómo te digo? Como con importancia. Sí. ¿No? Porque tú entendías que tú no tenías nada importante que dar o que hacer. Y que fue sucia. Y que eras exacto. Y más si te lo dicen, ¿no? Es fuerte. Entonces, con ese chico, eso también hizo que tú te vieras menor que el chico. Sí. ¿Verdad? Que te vieras por debajo del inferior a él. Sí, absolutamente. Y cuando estaba, vamos a abrir un paréntesis ahí. Cuando estabas con él, ¿qué era? ¿Qué sentías? ¿Cómo lo veías? ¿Un Dios? Sí, fue el mejor tiempo de mi vida en ese momento y el peor tiempo al mismo tiempo. Él sentía que yo fue como loca porque yo hice cualquier cosa, él quería y él no me usó, no. Él simplemente fue que yo hasta que fue algo tan extrema que en nuestro primer mes, no año, primer mes del aniversario, por decir, yo tenía una lista en mi teléfono que cada vez yo escribía una fecha de metas que tenía en nuestra relación. La primera vez que agarramos mano, fue así. Que yo hizo un cupcakes. ¿Cómo se dice cupcakes así? ¿Cupcakes? No sé. El bizcocho. Ok, sí. Y tenía palitos y tenía una cosita que tenía cada fecha y yo estaba tan feliz diciendo, ¿tú sabes qué pasó en esa fecha? ¿Sabes qué pasó en esa fecha? Y yo notaba, y eso fue la fecha que hizo tal y tal cosa y él pensaba que fue algo tan grande porque yo estaba enamorada, entonces. Pero para que ustedes vean cómo algo tan lindo que pudo haber sido, se dañó porque también había fragmentos, habían problemas en ese hogar disfuncional. Ese hogar disfuncional la llevó a ella a verse muy por debajo de la sociedad en sí. Ella se veía poca interesante, poca importante, y por eso entonces terminó dañando algo que podía haber sido bueno, aunque Dios ya dijo que no, ¿verdad? Pero quizá no hubiese llegado a ese extremo. Sí. La otra preguntita, rápido. ¿Cómo sales tú de todo eso que tú me has contado? ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo fue el proceso para salir de todo eso? Porque ya tú no eres eso ni sombra. Sí. Ni sombra. ¿Cuál fue el proceso? El proceso fue que yo tengo que decir que esto fue literal porque yo no soy alguien que exagera los detalles. Pero cuando yo te digo que yo lloraba todo, a decir que yo me despertó llorando, yo fui a escuela llorando, yo lloré en la escuela, en lonche, en las clases, y de silencio, pero sí salió la lágrima. Sí, salió. Lloré caminando a escuela y lloré hasta que yo dormía y no comía, y eso fue todos los días por 3 meses.
Y lo más normal que yo sentía fue en iglesia, porque la gente llora en iglesia, pero yo estaba llorando de otra cosa. De otra cosa. Y mi mamá es testigo de esto porque yo algunas veces ella sube a mi cuarto para saludarme, algo así, porque ya sabía que yo estaba pasando por muchas cosas y ella me vi llorando y llorando, pero muchas veces no. Y solo Dios sabe. Y cuando yo digo que eso fue todos los días, yo tenía notas de todo en ese tiempo, todo. Yo lo puse hasta el día que cuando yo tenía el sueño, que yo no podía estar con él, hasta que todo. Entonces, yo tengo todo eso, y algunas veces cuando él me miraba y en pasar en las clases y me hizo una sonrisa, eso, mi mundo fue como... Pero yo tenía que ser obediente y ya yo sabía que él está cambiando en otra persona que yo ni conozco, que yo no amo, esa nueva persona en que vende drogas, en que hace tal y tal cosa. Y una vez que yo me quedé más tarde en la escuela, entonces yo camino sola ese día porque yo fui a cumplir un examen, yo no sé qué. Yo estaba cruzando y yo vi una muchacha que nosotros dos nunca le gustaba a ella porque ella tenía mal tenía mala reputación. Sí, y en que, muy mala, y también causó que el mejor amigo de él partió, porque eso fue la novia de él. Okay. Entonces ahora hoy fue la exnovia de él y yo le vi cruzando y yo sé a dónde él vive, claro, y yo le vi entrando en la casa de él y yo tenía que saber qué están haciendo, y él se convirtió en algo completamente diferente. El amor que yo tenía por él fue tan grave que cuando yo logré más a tener otros novios después de muchos años, si él me escribió, yo le dejo. Wow. Yo le dejo. Pero cuando llegó el ex que yo tenía, no, eso fue cortado. Ya yo no tenía, eso fue. Pero lloraba todos los días. Yo tenía que luchar por mi felicidad. Y eso fue algo que nadie me enseñaba cómo hacer. Y yo resultó que, la forma que yo atacó y venció en la área de ansiedad, yo tengo que hacer el mismo con el depresión. Ok. Sí. Entonces tú fuiste consciente ahí para poder hacer eso. Sí. O sea, tú te determinaste a hacerlo. Sí. Bien, ya tú estás en la iglesia, dentro de la iglesia estuviste en depresión, estuviste en ansiedad, tienes tu familia, todo, tienes el encuentro con el Señor más fuerte. ¿Cuándo fue? Ese momento que el Señor te llenó tanto que te trajo a la plenitud. ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? ¿Recuerdas más o menos? Vamos a ver. Yo sí, porque en personas que yo traté de hablar con ellos en forma de quizás vamos a ser novio y novia, Dios me hablaba de la misma forma en sueños. No enseñar nada, simplemente su voz, y yo tenía temor de Dios, temor porque su voz fue tan fuerte que yo ya no podía hacer lo que yo quería o estar como perdida en este mundo, pero ya yo tenía que ponerme seria. Ya yo termino de tener escuela. Yo tengo un testimonio también de escuela porque yo hizo faciales y estudió eso. Que yo tenía fue un milagro, honestamente, fue un milagro que yo tenía este dedo hinchado tan grande, y cada semana fue una cosa diferente, no enfermedad, pero algo diferente. Un mal diferente. Sí, entonces el primer semana fue súper hinchado. La segunda semana fue hinchado, pero ahora azul. Entonces la tercera semana fue que yo no podía moverlo así.
El semana, ya cuando hizo un mes, tenía como una bola tan grande aquí, en el naco, tan grande aquí. Y se miraba muy rojo, con una algo tan raro. Yo no tengo fotos porque yo sentía tan horrible, hasta que en mi escuela ellos querían botarme, porque si tú no puedes hacer faciales ya no puedes estudiar. Y tú tienes que hacer los faciales, tú tienes que usar todos tus manitos y a doblarlo, sí, y formar la cara y todo eso, hacer un masaje. Entonces alguien oró por mí, que fui a visitar la casa de la iglesia, un amigo de mi hermano, ya que se convirtió, y él vi que yo tenía mi mano así, entonces él comenzó a orar. Yo sentía un frío saliendo de ese dedo solamente. Cuando él terminó, ya no tenía, ni fue azul, ni tenía la bolita, ni fue hinchado, pero yo no podía doblarlo. Y eso fue el problema. Entonces yo le dijo como algo así como, ay, gracias, pero mira que no se sanó todo completo, porque yo no sé, mi fe no estaba activado. No estaba activada. Y todavía tú estabas buscando tu milagro completo. Sí, ¿verdad? Exacto. Y yo sabía que fue algo tan pequeño para Dios. Yo veo los milagros que más grandes, pero mi dedo, yo puedo vivir con eso. Entonces, sí, él dijo, tú tienes que tener más fe. Yo voy a orar otra vez y esto va a ser una sanidad completa, pero tiene que ser por tu fe. Y tú tienes que no pensar en que él va a hacer el mitad del trabajo, pero el trabajo completo. Y él hizo la oración otra vez sentí así, otra vez, y ya lo podía doblar, hacer cualquier cosa. Y eso fue un testimonio tan grande. Tremendo. Por las personas por los estudiantes, por mi profesor. Nadie fue cristiano, entonces ellos vi el milagro. Y de ese mi mamá no quería llevarme al hospital en los tiempos que cada cosa estaba pasando, porque ella sabía, yo nací sin ese dedo. Y mi mamá fue cristiana por mí, por estar embarazado conmigo y por lo que pasó conmigo específicamente. ¿Tú eres la mayor de todos? No, Eric. Eric. Okay. Entonces, después de Eric, tú. Sí, después de Eric yo. Y entonces, sí, fue un milagro tan grande, y ella entregó su vida en viendo que esto es real, aunque ella también tiene una vida que se creó también en el evangelio, en ser católica y todo eso. Pero entonces tuve que todo fue con Claudia. Por ella nacer, por su milagro. Entonces pegó mucho a mi mamá, pero también se convirtió en otra cosa más fuerte y muy fea en esos tiempos. Entonces ya cuando yo sabía, Dios cuida de mí en lo poco también y en lo grande. Yo tengo que servirle de verdad. Y yo sé que Él es vivo y que se importa de cada detalle, y yo no soy una persona que nadie le importa, porque si yo siento así, si es verdad, si no es verdad, que claro que no fue verdad, pero que Él me ama y Él me escogió a mí. Y cuando yo noté, yo agarré la palabra cuando Él dice que Él escoge lo que son los más preciados. Ella agarró y yo digo, la palabra. Eso soy yo. Entonces yo entendí eso, y ya, porque mi depresión también fue algo tan fuerte que yo ahora quería hacerme fea. Si la persona, yo sabía que a la persona le gusta el pelo largo, y yo lo cortó muy. Sí, yo sé que ellos miren al cuerpo. Yo puso cosas para verme fea, porque yo quería ser fea. Ahora fue algo tan horrible. O sea que cuando te decían algo, te hacían te decían algo, ¿verdad? Dominicana le decimos un piropo, o que te decían, mira, te ves bien en tal cosa o esto, entonces tú lo dañabas. Tú buscabas la forma de dañarlo a propósito. Sí, Dios. eso fue el enemigo. No, señores, esto es tremendo. Y ella tiene mucho que decir, porque su testimonio es grande. Pregunta, ¿cuál es tu profesión? Porque ya sé que eres una muchacha de Dios.
estás en la iglesia, ella aporta a su familia, sus padres son pastores, tienen una iglesia, que es donde yo siempre vengo a New Jersey. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? Es estética. Estética. Es para hacer faciales y tratamientos sobre el pie. O sea, que los rostros feos tú lo arreglas. Sí. Señores, ya saben que los feitos, ya saben, pueden venir aquí a New Jersey sin problema. Nada más tienen que buscarla. ¿Dónde? ¿Por dónde te buscan? ¿Cuáles son tus redes sociales? En His Image Spa, que es en su imagen, pero en inglés. Spa es mi Instagram para los faciales. Y también yo hago órdenes de productos en todo. Entonces, en todo yo veo que en las cosas que yo voy a hacer y yo estoy haciendo usada, Él me atacó así. Exacto, porque ahora tú arreglas a otros cuando tú te querías dañar. Y la persona diciendo, oh my gosh. ¿Tú nos puedes contar sobre por qué tú pusiste ese nombre a tu empresa? Porque aunque la persona vienen teniendo tal y tal problemas con su rostro, sea acné o que tienen demasiado arruga o manchas del sol, cualquier cosa sea, ya están en la imagen de Dios, pero sí hay un proceso de mirar más como Él o en cómo se ve el piel perfecto de esa persona. Pero no es que tú eres en su imagen con los resultados. Si como tú llegas, eres en su imagen, y Él, eso es porque yo quería enseñar del nombre de mi negocio para saber que no es cuando llegue al final, si el proceso y el comienzo de tu proceso es Dios, Aleluya. Señores, ya saben cómo seguir a Claudia. Claudia ha sido de bendición. Esto yo sé que va a bendecir a mucha gente. Esto va a sanar a mucha gente. Le va a dar la oportunidad a mucha gente. ¿Qué edad tú tienes? 25. Tiene 25 años de edad. Es una joven con proyectos. Y lo bueno de esto es que cada vez que hablo con ella, Dios es el centro. Cada vez que estamos hablando, ella está buscando la forma de encontrar algo más de Dios. Y ha sido de bendición ella para mucha gente, así que yo sé que para todo el que está conectado acá o que se vaya a conectar acá, que va a seguir esta transmisión, esto le va a ser de bendición también. ¿Qué consejo? ¿Qué consejo le das tú a esta juventud, generación Z, generación millennial que andan por allí? Tú tienes que saber que lo que Dios dice y lo que Dios quiere es el mejor para ti. Yo doy gracias que mi voluntad no alcanzó a tener resultados como yo quería. En los tiempos que yo cuestionaba a Dios, yo ahora estoy súper feliz que Él no se manifestó en la forma que yo también oró o anhelaba o quería, porque yo sé que Dios sabe lo que es mejor para mí. Y a veces yo, sin entrar en otro testimonio, también puede aparecer como esa persona es cristiano o que aman a Dios, pero Dios, si tú quieres, Dios te va a dar discernimiento, y eso es súper importante, porque todo lo que está en este mundo es para ponerlo más débil, más abajo. Si tú no sabes tu identidad, tú te vas a dejar a ir a donde sople el aire, así como un día sí, un día no, un día yo estoy bien, un día no, a tener algo que no es constante. Pero Dios quiere que nosotros agarramos a su palabra y a su presencia más que todo. A veces sí te toca luchar, a veces un proceso tan fuerte. Quizás tú has vivido un proceso, una vida, tiene un testimonio más fuerte que yo, y amén por eso que está viendo este video. Pero tú tienes que luchar a veces contra todo lo que quiere atacarte y ser normal. Y también en nuestra generación, que cosas son normal, que tú dejas que esta cosa pasa, hasta ser enfermo. Yo nunca sabía esto, pero hoy en día ahora estoy sabiendo que los seasons,
temporadas. Las temporadas, yo no sabía que hay una cosa que se llama depresión temporal, porque ahora no hay mucho sol y todo eso, lo que no están en lo tropical, ¿no? Exacto. Entonces, y tantas cosas que están viniendo. Entonces, tú tienes que orar contra esas cosas, las cosas que quieren sentirse normal, pero son del enemigo, no son de Dios. Y yo sé que a veces si la obediencia vale la pena, de verdad vale la pena, porque yo puedo decir que yo soy más fuerte por lo que yo pasé y por ser obediente a Él, porque cada cosa que se siente como está doliendo, porque tiene que desapartarte con esa cosa, sea una persona, sea cualquier cosa, duele por un momento, pero hay gozo que viene de Dios, y cada mañana, y esta vida es prácticamente para los valientes, claro. Y no deja que cosas de religión o cosas de la Biblia se convierta como peso sobre ti, sino que en sabiendo que Dios quiere lo mejor para ti, es porque Él quiere enseñar y Él quiere que tú estás guardada por esos momentos a donde Él puede llegarte a lo que te prometí. Yes. Entonces, ¡qué excelente! Vamos a dar un aplauso. Ha sido de bendición, mi gente. Shalom. Gracias por haber estado con nosotros acá. Vamos a hacer una oración a bendecir a esas personas que nos ven. Que Dios con esta oración selle cualquier problemática, situación de ansiedad, depresión, baja autoestima, falta de amor, desamor, raíces de amargura, tristeza, dolor. Todo eso que anda allí oculto, esas raíces de amargura que están ocultas allá. Yo soy un hombre que pasé por mucho y mi testimonio es fuerte, y por eso quiero buscar a otros que testifiquen también de que Dios le ha sacado de algún lugar. Así que vamos a orar. Amante Dios y Padre del cielo, mil gracias. Gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí. Que este testimonio de Claudia, Señor, llegue a las personas correctas, indicadas. Realmente no estamos buscando que esto llegue a cualquier lugar, sino a ese terreno donde esto va a dar fruto. Sabemos que cada palabra, este testimonio de ella es una semilla sembrada en el corazón de alguien que va a terminar saliendo de la situación en la que está. Así que Dios, presento a cada vida, presento a cada persona, y te pido, Dios, que seas solícito hacia donde ellos, que tu oído les escuche y que tú puedas llegar a ayudarle, levantarlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Chao, Dios te chao. bendiga.